especialmente a los amigos periodistas que siempre nos acompañan y que siempre atienden la invitación que les hace el Ministerio Público. Bueno, esta rueda de prensa se ha convocado para presentar un balance y ofrecer información a la colectividad sobre los hechos violentos registrados en el país el pasado 15 y 16 de abril del presente año, y que se originaron como consecuencia de los llamados irresponsables de algunos actores políticos de atentar contra las personas, contra las instituciones y contra los venezolanos. Yo quiero recordar que el pasado 14 de abril se realizó en Venezuela los comicios para elegir el presidente de la República, y luego que el ente rector, emitió los resultados, se hicieron llamados a través de algunos medios de comunicación, de las redes tales como Twitter y otras, mediante mensajes directos y subliminales, incitando a la ciudadanía a tomar acciones de calle, acciones hostiles y contrarias a la ley, que condujo a un sector de la ciudadanía a agredir a otro sector de la población, alterando la tranquilidad y la paz pública con la falsa creencia de que el CNE no estaba siendo imparcial, y que dejó como resultado el balance que a continuación les voy a presentar de manera detallada. Tenemos hasta ahora 9 personas fallecidas y 78 personas lesionadas. Dentro de los fallecidos tenemos los hechos que ocurrieron aquí en La Limonera, en el estado Miranda, en Baruta, cuando un grupo de personas, yo quiero dar los detalles de estos hechos porque es bien importante, porque pareciera que la información no está clara ante la colectividad. Ocurrió este hecho cuando un grupo de afectos a la oposición, en actitud hostil y violenta, obstaculizaron el libre tránsito, específicamente en el Triángulo de Monterrey. Colocaron incluso allí vehículos. En ese momento iba transitando un grupo de personas afectas al chavismo, y este grupo de oposición desde un vehículo procedieron a efectuar algunos disparos con armas de fuego que impactaron a 2 personas. Estas 2 personas son Luis Ponce Ordóñez y Rosa Inés del Valle Reyes. El primero de los mencionados murió inmediatamente. La otra persona falleció, fue trasladada al Hospital Domingo Luciani y falleció el día 17 de abril. Por este caso está privado de libertad una persona de nombre Mohamed Rodríguez Nasir, quien se le imputó el delito de homicidio calificado por motivos innobles. También tenemos en el estado Zulia otros casos. Esto fue el 15 de abril de 2013, en la parroquia Antonio Romero, donde un grupo de personas simpatizantes del chavismo celebraban el triunfo del presidente electo. Y esa celebración fue embestida por un camión 350 en una acción cargada de odio, porque no solamente arremetió contra la celebración, sino que retrocedió y volvió a arremeter, dejando como saldo 2 personas muertas, 2 niños, uno de 11 y 12 años, de nombre Rey David Chacín, que murió inmediatamente, y María Victoria Báez, que falleció en el día de ayer. Además, resultaron heridos 10 personas más en este hecho. En este caso ya tenemos retenido el camión y tenemos una orden de captura contra el presunto responsable. En el estado Zulia también falleció otra persona, esta persona perteneciente a la etnia Guayú, mientras estaba celebrando el triunfo del presidente electo en la avenida principal del barrio La Música. Fue arrollado por un vehículo con características que hacían presumir que era de algún afecto a la oposición. Aquí está conociendo un fiscal nacional y uno de la región del Zulia. También tenemos otro caso en el Zulia, que es la muerte de Luis Eduardo García Polanco. No les di el nombre del Guayú, Johan Antonio Hernández Acosta. La muerte de Luis Eduardo García Polanco, quien falleció en las adyacencias del CNE en Maracaibo, en el momento cuando estaba siendo asediado por factores de la oposición y donde se trasladaron afectos al chavismo para defender el lugar, y se produjo un disparo que le ocasionó la muerte. En el estado Sucre también tenemos la muerte
de una persona que responde al nombre de Ender José Bastardo. Esto se produce cuando un grupo de la oposición, gritando consignas, se encontraban en el sector Las Moritas de Cumanacoa, cuando de repente un grupo de ciudadanos afectos al chavismo van pasando por el lugar en una moto y proceden a intercambiar palabras y comienzan a lanzarles objetos, los de la oposición, presuntamente a los afectos al chavismo. Allí se cae una de las personas que va en la moto y que los afectos a la oposición proceden a golpearlo y a darle patadas. Logra pararse, montarse en la moto y puede huir de la turba. Otros chavistas motorizados, al enterarse de la situación, hacen presencia en el lugar y son recibidos con disparos de armas de fuego, causándole la muerte por impacto de bala a esta persona a quien hice referencia, Ender José Bastardo. Hay 2 personas heridas además, Moisés Hidrogo y Álvaro Bastardo. Por estos hechos se encuentran privados de libertad 2 ciudadanos, José Carlos Hernández y Rodrigo José Hernández, por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional y lesiones. También tenemos en el estado Táchira 2 fallecidos. Henry Rangel La Rosa, quien recibió un disparo cuando se encontraba celebrando el triunfo del presidente electo y recibió varios disparos de manos de unos motorizados que, de acuerdo a los testimonios, pudiesen ser afectos a la oposición. En este caso se encuentra detenido un ciudadano de nombre Jesús Antonio Galvis, a quien se le imputó el delito de homicidio calificado. Corrijo, están detenidos 3 personas. Jesús Antonio Galvis, a quien se le imputó el delito de homicidio calificado, y 2 personas más que se les imputó el delito de facilitadores en el delito de homicidio calificado y que responden a los nombres de Joel Antonio Contreras y José Omar León. También tenemos la muerte de Keller Enrique Guevara, que era un oficial de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Táchira. Este hecho ocurrió cuando el funcionario estaba en cumplimiento de su deber. Estos son los 9 fallecidos que tenemos en todo el país y que ciertamente están relacionados con hechos que ocurrieron posteriormente al pronunciamiento del ente rector en materia electoral y que desencadenaron todos estos hechos violentos. Yo quiero hacer mención también de algunos casos que es necesario destacarlos, porque si bien no hay ningún fallecido, sin embargo hay lesiones graves de algunas personas que es importante destacar. Voy a hacer referencia al caso del estado Mérida, en Tovar, donde el 15 de abril un grupo de personas opositoras obstaculizaron el libre tránsito, incendiaron cauchos, arremetieron contra una comisión policial, disparándole, lanzándole objetos contundentes y bombas molotov, resultando 9 personas lesionadas, de los cuales 7 son funcionarios policiales. Fíjense que hay un funcionario policial que perdió un dedo, producto de un disparo. Tenemos también una mujer, una policía femenina, que le dispararon en el abdomen, y otro funcionario policial que tiene una herida en una pierna. Por estos casos se encuentra aprehendida una persona que responde al nombre de Jorge Tony Salento Realba, al cual se le imputó los delitos de porte ilícito de arma de fuego, intimidación pública, lesiones, asociación prevista en la ley contra la delincuencia organizada y homicidio frustrado. Esta persona tiene antecedentes penales y contra otros ciudadanos existen 3 órdenes de captura que estamos a la espera de la aprehensión de estas personas. También en el estado Barinas ocurrió un hecho que ameritó la aprehensión de 11 personas, porque en una camioneta trasladaban, dentro de la camioneta estaban estas 11 personas con 42 morteros de fabricación casera, un tubo modificado para disparar los referidos morteros, piedras y demás objetos contundentes, cortantes y punzopenetrantes, además combustible. Esto ocurrió en el sector La Palmita, en Corrales de Barinas.
Señalo que en la ciudad de Barinas también se ocurrieron otros hechos de violencia. Ya yo voy a hacer mención a la lista de los CDI que fueron asediados y destrozados por estos hechos violentos. Pero antes quiero hacer mención que también en el estado Lara, entre las avenidas Venezuela y Morán, en la carrera 24, un grupo de opositores se apostó en las afueras de la CanTV, lanzando objetos incendiarios, causando destrozos y daños a las instalaciones. Se aprendieron por estos hechos 7 personas, de los cuales 2 son adolescentes y 5 adultos. Los adolescentes se les dio el mismo día medidas cautelares sustitutivas de libertad. Los adultos también salieron el mismo día de los hechos por libertad bajo fianza. Pero es importante que la colectividad conozca cuáles fueron los hechos que ocurrieron en el país con posterioridad al día de las elecciones. También en el estado Lara, afectos a la oposición atacaron el destacamento 47 de la Guardia Nacional. Hubo asedios a la sede del CNE. Aquí atacaron a los efectivos que resguardaban al CNE. Le lanzaron objetos contundentes y pirotécnicos modificados, donde le fueron adheridos clavos a los mismos, es decir, para que en el momento que explotaran, los clavos pudieran impactar también la humanidad de quienes se encontraban allí. Allí fueron aprehendidas 19 personas. En el estado Carabobo, también en la autopista Lomas del Este, efectivos de la Guardia Nacional encontraron un autobús que estaba obstruyendo la circulación. Ahí se encontraban 19 personas. Igualmente en ese autobús se incautaron cauchos de diferentes dimensiones, envases con gasolina, distintos objetos cortantes, punzantes y contundentes, lo que hace presumir que iban a ser utilizados para agredir a algunas personas. Por supuesto, también fueron causados daños en distintos CDI en todo el país, asediados y dañados. Yo les voy a leer la lista de los CDI que sufrieron daños o que fueron asediados en el país. Uno de ellos, en el estado Carabobo, los médicos, enfermeras y pacientes que se encontraban en ese CDI fueron secuestrados por más de 3 horas, impidiéndole a las personas salir del lugar. Imagínense la angustia que pudo haber vivido un paciente que estaba en ese momento a lo mejor con un problema de salud y que también debió ser sometido a un secuestro. En el estado Zulia, los CDI que fueron asediados y dañados, el de La Pastora, la Agua Azul, la Fortaleza, Los Mangos, Chamarreta, Gallo Verde, Gaitero, Cecilio Acosta, El Amparo, 18 de octubre, Vallefrío, Villavaral, sector Danto Lagunillas y el consultorio Barro Adentro, Canal Z. En el estado Carabobo fueron asediados y dañados el CDI de César Pipo Arteaga, Arichuna en el municipio Libertador. Pipo Arteaga está en el sector La Chimenea, Arichuna en el municipio Libertador, Alfredo Borja en Santa Inés y Las Margaritas en el sector Cuatricentenario. En el estado Barinas, los CDI del sector La Villa y el CDI de Mi Jardín, Barrio Adentro, 1 de diciembre. Fueron asediados asimismo en el estado Miranda los CDI del sector La Estrella, La Vaquera y Alto de Soapire. Quiero también hacer referencia que en este momento los lesionados, hice mención que son 78, 67 con lesiones leves, 9 con lesiones graves y 2 personas con lesiones gravísimas. También quiero destacar que todas las personas que han sido presentadas se les imputó, como hice mención, delitos ordinarios, es decir, consagrados en nuestra legislación como delitos comunes. Y también debo destacar que todas las personas que fueron privadas de libertad y que fueron presentadas y se les otorgó medidas cautelares sustitutivas de libertad, así como aquellas que aún permanecen privadas de libertad, a todos ellos se les ha tratado con el debido respeto que merece la condición humana. A todos ellos se les ha realizado el correspondiente reconocimiento médico-legal. Y nuestros fiscales de derechos fundamentales están desplegados en los estados donde se produjeron estos hechos violentos para asegurar la integridad física de las personas que fueron privadas de libertad.
porque ese es el norte en el Ministerio Público, el norte del Estado venezolano, la garantía y el respeto de los derechos fundamentales. Y esto lo digo porque entre los días lunes y martes, 22 y 23 de abril, en el Ministerio Público se ha venido recibiendo un conjunto de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, de presuntas violaciones que ocurrieron el día 15 y 16, es decir, que acudieron el día 22 y 23 a formular estas denuncias. Estas denuncias han venido acompañadas de una matriz mediática. Yo quiero mostrar esto. Esto es falso. Esto es el titular con que abrió un medio de comunicación. Esta información es falsa porque aquí en Venezuela no se maltrata las personas que son privadas de libertad. Las personas que fueron aprehendidas durante estos hechos, se les respetó y se les garantizó todos sus derechos. Estas personas fueron debidamente atendidas e inmediatamente el Ministerio Público desplegó un grupo de fiscales con competencia en derechos fundamentales y se activaron todos los equipos, no solamente de la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales, sino los médicos forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a los fines de que practicaran todos los reconocimientos médicos legales para constatar el estado de salud de las personas. Pero también hemos observado, a través de algunos medios de comunicación, cómo grupos que se denominan defensores de los derechos humanos quieren hacer ver al Estado venezolano como violador de los derechos humanos. Aquí, esta es una prueba de ello. Pero vemos que lo que quieren es desviar la atención sobre los hechos que han impactado a la colectividad por el grado de violencia y la agresividad con que se ha efectuado. Es decir, se quiere ahora desviar la atención de los hechos que ocurrieron en el país. Y quieren borrar y distraer la gravedad de lo ocurrido. Sin embargo, estos grupos que se denominan defensores de los derechos humanos, nada dijeron sobre el derecho a la vida de estos 9 venezolanos que la perdieron. Ni fustigaron los que cometieron y a quienes incitaron a cometerlo. Nada han dicho sobre el derecho de la vida de estos 2 niños que murieron en el estado Zulia, cuyo único delito fue celebrar el triunfo de un candidato. Nada han dicho sobre el derecho a la integridad física de las personas lesionadas, el derecho a la salud de los pobres que le destrozaron los establecimientos de salud. Además, sobre estas denuncias hemos observado que personas que presuntamente fueron lesionadas el 16 de abril acudieron a formular la denuncia el día 23, es decir, 8 días después. 8 días después, como que desaparecen los rastros de los hechos que pudieron haber ocurrido. Y muchas de estas personas, antes de presentar la denuncia en el Ministerio Público, los hechos ya estaban reseñados en algunos medios de comunicación. Eso lo observamos en el día de ayer. Otra cosa es que estas denuncias que aparecen en los medios muy bien redactadas, solemnes y serias, pero al leer las que presentan ante la institución carecen de fundamento y sin sustento alguno. Evidentemente se está manipulando de manera exagerada la realidad. Esto hace que la denuncia pierda seriedad. Yo voy a leer, omitiendo nombres, una de estas denuncias. La persona dice: el día 15, a eso a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, me encontraba en X sitio, y la tanqueta de la Guardia Nacional llegó hasta donde yo estaba, donde estaba solo, y la tanqueta comenzó a dispararme sin piedad y a quemarropa. Gracias a que cargaba un chaleco no me mataron. Sin embargo, una de las lesiones más graves es la de la pierna izquierda. El fiscal le pregunta: ¿usted asistió a un centro asistencial? Sí, asistí y me curaron, pero no tengo constancia de eso. Esto pierde seriedad, esto no tiene seriedad. Uno debe ser responsable a la hora de formular una denuncia. Entonces, sí, como esta tenemos muchas, quise traer una sola. Yo les pudiera leer
todas las que se han presentado entre el día lunes y el día martes. En este sentido, yo quiero alertar a la población que aquellos que desconocen y sobre todo a quienes desconocen el veredicto del árbitro en materia electoral y quieren mantener al país en zozobra, a aquellos le hacemos un llamado a deponer esa actitud y a regirnos por las reglas y normas que nos establece el ordenamiento jurídico venezolano como único medio para mantener la paz. Y al pueblo venezolano que tenga confianza en las instituciones y no permita que desvíen su atención. Y vamos a contribuir todos a mantener el orden y la estabilidad que merecemos los venezolanos. Y por supuesto yo también hago un llamado como fiscal general que hagamos esfuerzos por mantener esa paz. Yo les garantizo que desde la institución que represento estamos haciendo justicia, estamos actuando con objetividad, con equilibrio, con imparcialidad y como siempre atacando la impunidad. No solo esto es un lema nuestro, esto es una verdadera bandera de lucha que nosotros tenemos, no a la impunidad.